Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar del origen de la filosofía. Y bueno, alguien de las personas que ven mis videos me pidió que realizara un video acerca de los filósofos presocráticos y se me hizo interesante el tema, pero dije antes sería muy bueno puntualizar acerca del origen de la filosofía. Es decir, si hay mucha información de los filósofos presocráticos, de cómo se dio el proceso, de Tales, de la escuela de Jonia y toda esta cuestión. Pero a mí me gustaría un estudio de pronto más histórico, muy centrado en las causas o en los fenómenos que tuvieron que estar alrededor de, en este caso, de Mileto, para que casualmente ahí se diera esta forma de pensamiento. Y de hecho les voy a dejar en la cajita de descripción algunos artículos que pueden consultar para profundizar más sobre el tema. Bueno, dos en especial que me aclararon varias cosas acerca de esta temática. Y bueno, para quien quiera profundizar más en este tema, se llama el paso del mito al logos. Lo cual ya de por sí es problemático, ¿no? Porque realmente no hay un salto brusco entre estas dos cosas. Vamos a ver qué es el mito, cuál es la estructura del pensamiento mítico. Pues bueno, la estructura del pensamiento mítico es una estructura donde el tiempo acontece de forma circular o de forma cíclica. Vamos a poner el caso de Perséfone, que ya es un tema que hemos tratado en este video, que habla sobre diferentes mitologías del mundo, y hablé un poco del mito de Perséfone. Y ahí hablo de que cuando esta Perséfone es raptada por Hades, se hace el invierno en la tierra. Entonces, como este invierno pues acontece cada determinado tiempo, quiere decir que en el mito se repite y repite una y otra vez. O sea, realmente se da una y otra vez este proceso de rapto de Perséfone, o de que Perséfone tiene que ir al inframundo, y de que en la tierra se hace el invierno y después surge la primavera, o sea, regresa Perséfone. Entonces, realmente es un tiempo que no es lineal, o sea, no es que eso ya pasó, ya quedó en el pasado y punto. La visión de los mitos es un tiempo distinto. En el origen se tiene que crear todo el mundo y tiene que acontecer todo lo que explica la realidad. Y ya no acontece a lo largo del tiempo algo tan trascendente como en ese tiempo primigenio. En el logos pasa lo contrario, el tiempo es lineal. O sea, existe una historicidad acerca del pensamiento. Lo vemos, por ejemplo, en el desarrollo de la filosofía. Está Tales, y después de Tales, pues vemos a sus discípulos, no sé, a los aprendices de este Tales, que son Anaxímenes y Anaximandro. Pero el punto es que se va haciendo un tiempo lineal. En el tiempo histórico todo se va haciendo paulatinamente. Cada momento es un momento de creación que va sumando y se va haciendo una línea prácticamente. Ahora, en el pensamiento mítico, el lenguaje es simbólico. Vamos a hablar un poco de la diferencia entre un signo y un símbolo. Un signo pues sería, por ejemplo, el del baño, mujer y hombre, y entonces tú sabes que eso significa baño y punto, ¿no? No hay más. Y por ejemplo el yin yang, ¿no? Sería uno de los ejemplos más sonados. El yin yang pues representa el equilibrio entre lo femenino y lo masculino, entre el bien y el mal, y se puede escribir un libro de 500 páginas acerca de ese símbolo, ¿me entienden? O sea, como que el lenguaje simbólico es un lenguaje que engloba muchos significados y que se vuelve un lenguaje bastante complejo. Entonces, el lenguaje de los mitos primordial, el lenguaje fundamental de los mitos es el lenguaje simbólico. En el logos es algo completamente diferente, se busca un lenguaje preciso, busca que lo explicado esté desglosado por pasos, esté desglosado desde lo general a lo particular o viceversa, y entonces se busca realmente una estructura muy bien explicada, muy bien acabada. Entonces vemos que hay una diferente noción del tiempo, hay una diferente noción del desarrollo del lenguaje. El lenguaje mítico es un lenguaje colectivo. Es muy importante entender esto, el lenguaje mítico es colectivo porque se hace por medio de la transmisión oral, se hace a través de muchas personas que van transmitiendo esos conocimientos. En este caso, los mitos se escriben en poesía para que puedan ser memorizados más fácilmente y puedan ser transmitidos más fácilmente. En el caso del logos, la cuestión es mucho más individual. Depende de una persona que desarrolle ese pensamiento y lo estructure. Esa persona, a través de su razón, va a estructurar ese pensamiento y lo va a transmitir, y en esa transmisión tiene que haber otra mente crítica en la que caiga esa noción de la realidad y que la pueda como
como debatir, y entonces queda también su nombre y su obra plasmada en la historia. Entonces realmente hay un registro de los personajes que individualmente hacen esa transformación, que hablamos de una transición, de una forma de ver el mundo a otra. Y a mí me interesan mucho estas transiciones porque son esos momentos de la historia que me parecen un tanto misteriosos, o sea, como si todo está apuntando hacia un lado, de repente como que gira y da una vuelta y prácticamente cambia y se transforma la forma de entender el mundo, de entender la realidad. Y es que generalmente cuando se dan esos cambios, esas grandes transformaciones en la forma de entender el mundo, también hay transformaciones económicas y sociales muy particulares. Por ejemplo, en Grecia hubo en estos tiempos un aumento grande de población, lo cual hizo que se tuvieran que desarrollar más tecnologías para poder producir todos los alimentos y todo lo que se necesitaba. Por otra parte, también tenemos en Grecia ciertas características que permiten que se desarrolle este tipo de pensamiento. En este caso, en el siglo VI, surge un personaje, Tales de Mileto, que va a fundar un pensamiento nuevo, una forma de entender el mundo nueva, una forma de construir el conocimiento nueva. Y entonces esto es muy misterioso, es muy extraño, y pues espero que con este video obviamente no voy a poder responder muchísimas preguntas porque es un video corto, pero espero poder tratar algunas temáticas importantes. Entonces, bueno, ya después de haber visto algunos aspectos de la transformación entre el mito al logos, pues vamos a hablar de un poco de las cuestiones históricas que permiten esta transformación y que ocurra, a ver, ¿por qué en el siglo VI ocurrió esto? ¿Por qué Tales de Mileto? ¿Por qué en Mileto? ¿No? O sea, hay muchísimas preguntas que yo tengo y que sería muy difícil responder, porque realmente la historia antigua, y es algo que lo digo a través de mi experiencia, que la antigüedad es bastante complicada porque vamos a ver algunas de las fuentes primarias que tenemos a las que nos podemos acercar. Muchas veces son cuestiones de habladurías, ¿no? Por ejemplo, Heródoto mismo iba a los lugares, iba investigando y muchas de las cosas que están plasmadas en su texto es porque la gente le decía. En este caso, pues para tratar un poco de la vida de Tales de Mileto, me voy a lo que dice Diógenes Laercio. Es una fuente que, bueno, tengo aquí a la mano porque tengo aquí el texto. Muchas de las cosas que él trata, pues vamos a ver que son de habladurías o de cosas que dice la gente. A mí se me hace sumamente importante hablar un poco del carácter del pueblo griego, que me parece a mí fundamental para explicarnos por qué en esta civilización se dio este tipo de pensamiento filosófico. Algunas de las cosas que se pueden leer en los textos y algunas de las cosas que podemos esclarecer acerca de esta temática es que los griegos tenían una noción de individualidad mucho más desarrollada que otras culturas. Pues va a surgir la democracia ateniense. La democracia pues ya habla de un pensamiento bastante individualista, donde cada persona, cada individuo puede opinar acerca de las cuestiones del Estado. Entonces, en esta noción de política, la dignidad individual tiene mucha importancia y muchísimo peso. ¿Pero de quiénes? Obviamente de cierto grupo de personas. No todo el mundo tiene esa dignidad individual y esa dignidad de opinión, porque bueno, estamos hablando de Grecia antigua, donde pues la democracia se ejercía a través de los jefes de familia. Pero bueno, estamos hablando un poco acerca de esto y de cómo esto tuvo mucho que ver en el pensamiento filosófico, el pensamiento racional de logos, pues tiene mucha importancia la individualidad, porque es a través del individuo por medio del cual se va a ejercer la razón y la crítica. Por otro lado, la cuestión religiosa es sumamente importante, porque los griegos no tenían una noción de ortodoxia tan fuerte como en otros pueblos. Es decir, la religión griega era un poco más laxa. Tengo el texto de Heródoto, los 9 libros de la historia, donde se trata este tema, y ahí dice en una parte que los dioses son muy nuevos, que datan de ayer, por decirlo así, lo digo en sus palabras, que datan de ayer, 400 y no más de antigüedad. Y de hecho dice aquí que los griegos les dieron nombre a sus dioses y que les dieron atributos y les repartieron honores, artes y habilidades, o sea, les repartieron. Aquí está diciendo Heródoto, o sea, para que vean la gravedad del asunto, que los griegos hace poco tiempo crearon a sus dioses. Entonces, Heródoto los está viendo como creaciones, o sea, ¿sí me entienden? Como la forma en la que los griegos veían, o sea, no digo todos los griegos, porque obviamente cada griego pues es un mundo, ¿no? Pero me refiero a que algunos griegos, o muchos de ellos, realmente tenían una opinión un poco laxa acerca de sus dioses, ¿me entienden? O sea, no era una cuestión tan impositiva como podríamos ver que, por ejemplo, un medieval, si lo sacamos de la historia y le decimos, oye, es que crearon a Jesús, Jesús no existe, ¿no? Por decirlo así.
él se escandalizaría, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no exista, sino es por poner un ejemplo, ¿no? De que esta forma en la que los griegos veían a sus dioses permitió que ellos pudieran realmente tener este pensamiento crítico. Entonces ya se cumplen estas dos cosas, una religión bastante laxa o bastante que muchos griegos podían considerar y podían tratar como si fuera algo creado, y por otro lado una individualidad, una dignidad individual más marcada que en otros pueblos. Este Tales de Mileto justamente era, según Diógenes, lo trata como si hubiera sido un fenicio, y aquí bueno, puede haber alguna controversia al respecto. ¿Y qué tienen los fenicios? Pues que son pueblos bastante comerciales. Aparte, Tales de Mileto nace en esta ciudad, que esta ciudad era un centro comercial muy importante, está en un área fundamental en la historia de Asia Menor, y ahí va a ser fundamental el comercio. Todo el mundo quiere esa área cultural porque ahí está como un paso muy importante de Oriente a Occidente, en puertas de estos dos mundos. Entonces se vuelve un punto comercial fundamental. Llegan viajeros que van de todo el mundo y comienzan a conversar acerca de diferentes culturas. Eso genera una relativización de la cultura en la que uno está. Y esto tiene mucho que ver con el pensamiento crítico, porque si ves que otras personas viven de forma diferente, tú relativizas tu propia cultura, entonces tienes una cuestión bastante crítica. Se da como que todos estos factores permiten que pueda desarrollarse esta forma de ver el mundo, ¿no? Otra cosa fundamental, y tiene que ver con el artículo que les quiero mostrar, es que, y es algo que, bueno, cualquiera que estudie a Grecia van a entender la importancia que tenía Egipto para los griegos. Dice este artículo: Antropología egipcia, revisión del paso del mito a logos a través de los egipcios. O sea, los egipcios cómo aportaron a este punto y a este campo. ¿Por qué es relevante esto? ¿Por qué es relevante que los egipcios hayan aportado algo? Es porque los griegos los veían a los egipcios como grandes sabios, admiraban mucho la cultura egipcia. Tenemos, por ejemplo, en la época minoica cretense, que es de las primeras épocas de Grecia, o los pueblos griegos más antiguos que podemos encontrar, vemos en sus representaciones aspectos sumamente similares a las representaciones egipcias, como esta estética, este tipo de perspectiva. De hecho, Heródoto justamente les decía que tiene un fragmento muy largo donde describe muy bien a Egipto, sus costumbres, la forma en la que criaban a sus animales. Los griegos realmente les interesaba mucho esta cultura. Heródoto se expresa de ellos como uno de los pueblos más maravillosos de todos. O sea, los griegos eran súper devotos a Egipto, amaban Egipto. Y los grandes sabios muchas veces viajaban a Egipto para hacer sus estudios, porque los egipcios tenían grandes conocimientos acerca de matemáticas, tenían grandes conocimientos acerca de astrología. La forma en la que se expresa Heródoto de ellos, o sea, bueno, dice sí, son maravillosos todo esto, pero también son muy supersticiosos, ¿no? Y aquí hablamos de esta diferencia, ¿no?, entre los griegos. El pensamiento griego es mucho más individual, mucho más crítico. Sí tiene sus dioses, pero sus dioses no necesariamente tienen que ser alabados de forma tan rígida, y entonces todo esto pues hacía que desde el punto de vista de Heródoto pues ellos parecieran sumamente supersticiosos, ¿no? Aquí dice supersticiosos por exceso. Todo esto es muy importante porque habla de la manera en la que los egipcios tuvieron que ver en el desarrollo del pensamiento griego. De hecho, aquí Diógenes también habla de que Tales de Mileto había viajado a Egipto a aprender de los grandes sabios de ahí lo que él pudo utilizar a su favor, ¿no? Tales, pues hay muchas cosas curiosas de él, por ejemplo, que pudo medir las grandes pirámides a través de la sombra. Esto es muy importante porque habla de que tenía grandes conocimientos acerca de matemáticas. También intentó medir la luna, intentó medir el sol, pero pues no le salió porque es bastante complicado para la época, pero bueno, lo que sí hizo fue predecir un eclipse. Se dice que sí, que predijo un eclipse. Era un gran observador del cielo y de la naturaleza, cosa que se cree que también aprendió de los egipcios. Los egipcios eran personas sumamente cultivadas, eran personas sumamente sabias, pero al entrar en estos pensadores, estos conocimientos egipcios, pues entraban otra estructura mental, donde importa muchísimo la individualidad, por lo tanto existe una mayor crítica acerca del mundo. Entonces esto se hacía como prácticamente una bomba a punto de explotar, ¿no? O sea, de que se diera este pensamiento filosófico a causa de todos estos factores que les estoy comentando. Pues sí, o sea, prácticamente es la estructura
política y social, lo que genera que el individuo esté mucho más consciente de él mismo y de las cosas que él puede hacer, ¿no? El individuo como se concibe como tal, como un individuo, como alguien que puede trabajar en sí mismo y en su destino. Esto obviamente ya en su desarrollo al paso del tiempo pues va a generar estos grandes cuestionamientos acerca de cómo te tienes que comportar. Pero esto viene prácticamente de una cuestión racional, o sea, ya no es una imposición de afuera de este Dios te obliga a comportarte así o así son como son las tradiciones, sino viene de una crítica de uno mismo. Entonces, son diferencias bastante grandes entre sociedades estructuradas, en este caso como podría ser Egipto, a como era Grecia para este entonces. Y bueno, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Y bueno, espero que, a pesar de que no puedo en este video como profundizar tanto en el tema, espero que haya problematizado lo suficiente como para que ustedes investiguen por su cuenta, que les interese el tema y que simplemente como que lo vean críticamente y vean este inicio de la filosofía, no como algo que se dio por generación espontánea, sino algo que tiene ciertas cuestiones y ciertas cosas a considerar. Muchas gracias por ver, recuerden suscribirse, esto nos ayuda muchísimo a los creadores de contenido a sentirnos más inspirados al hacer videos porque sabemos que está llegando a más personas. Y bueno, muchas gracias por ver y los veo el próximo video. Muchas gracias.